Muy bien, chicos, continuamos trabajando en la guía número 5, aplicaciones de la derivada. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos trabajado hasta ahora. Hicimos una asociación respecto del signo que pueda tener la derivada de nuestra función en un intervalo con respecto a la monotonía de f de x en ese intervalo. Vamos a recordar que si la función era monótona creciente en un intervalo i, el signo que tenía que tener la derivada de la función en ese intervalo era positivo. Si era monótona decreciente en un intervalo, f' de x debía ser menor que 0 para cualquier x perteneciente a ese intervalo. Por otro lado, trabajamos con las definiciones de máximo y mínimo relativos, así como también las definiciones de máximos y mínimos absolutos de una función. Enunciamos el teorema de Weierstrass. También definimos lo que era un punto crítico para una función y enunciamos el teorema de Fermat como condición necesaria para la existencia de un extremo. Muy bien, esto fue lo que hemos visto hasta ahora. En este punto llega la pregunta de qué manera podríamos nosotros utilizar a la derivada como herramienta para poder determinar la existencia de máximos y mínimos relativos de una función. Para eso vamos a recordar la definición de punto crítico. Habíamos dicho entonces que la definición de punto crítico nos decía que x igual a xc perteneciente al dominio de nuestra función es un punto crítico de f de x si se verificaban algunas de estas dos situaciones. Por un lado, f' evaluado en xc nos daba 0, o bien no estaba definida o no existía la derivada de la función en xc. Ahora bien, una vez que hayamos determinado los puntos críticos de una función, es decir, los puntos donde la derivada es de 0 o donde no está definida la derivada, vamos a proceder a clasificar estos puntos críticos, si es que es posible, en máximos y mínimos relativos de la función. Para eso vamos a utilizar dos criterios. Uno de estos criterios, el primero que vamos a ver, es el criterio de la derivada primera. ¿Sí? Este criterio enuncia lo siguiente. Dice, vamos a partir del hecho, o bien sabiendo, que x igual a x0, perteneciente al dominio de nuestra función, es un punto crítico. De nuestra función f de x. Entonces, el criterio enuncia que si f' de x cambia de positiva a negativa en x igual a x0, entonces f de x presenta un máximo relativo en
x igual x0. Recordemos que el signo de la derivada estaba ligado al crecimiento o decrecimiento de la función. Que f' pase de ser positiva a ser negativa, pasando por x0, implica entonces que nuestra función va a pasar de ser creciente a ser decreciente. Es decir, una vez que pasa por x0, eso nos va a permitir clasificar a este punto crítico como un máximo relativo para nuestra función. En forma análoga, vamos a decir que si nuestra función cambia, nuestra función f', cambia de negativa a positiva en x0, entonces nuestra función f de x presenta un mínimo relativo en x igual a x0. En forma análoga a lo que hicimos antes, decir que f' de x cambia de negativa a positiva implica que nuestra función está pasando de ser decreciente a ser creciente una vez que pasa por x0. Eso es lo que nos va a permitir clasificar a este punto crítico x0 como un mínimo relativo para nuestra función. Cabe pensar también qué sucedería si, por ejemplo, f' no cambia de signo en x igual a x0. Es decir, que si yo me sitúo a izquierda y a derecha de x0, el signo de f' permanece inalterable. Es decir, a izquierda puede ser positiva y a derecha también será positiva, o puede que a izquierda sea negativa y a derecha también sea negativa. Entonces, vamos a decir que f de x no presenta ni máximo ni mínimo relativos en x igual a x0. Entonces, si hacemos un repaso, el criterio de la derivada primera me permite decir que si yo tengo un punto perteneciente a un dominio y sé que ese punto es un punto crítico de nuestra función, si mi función derivada cambia de positiva a negativa pasando por x0, eso me va a permitir clasificar a x0 como un valor máximo para f de x. Si f' de x cambia de negativa a positiva pasando por x0, x0 será un valor mínimo relativo para nuestra función. Y si la función derivada f' de x no tiene un cambio de signo al pasar por x0, entonces en x0 no vamos a tener ni un máximo ni mínimos relativos. Existe otro criterio más, que es el criterio de la derivada segunda, que vamos a anotar por acá. Este es el criterio de la derivada segunda o de la segunda derivada, como quieran decirlo. Que enuncia lo siguiente. Vamos a suponer que sabemos que que f de x presenta, disculpen, un punto crítico estacionario. Recuerden la definición de punto crítico estacionario. En un valor x igual a x0 perteneciente al dominio de nuestra función. Es decir, que si es un punto crítico estacionario, f' en x0 vale 0. Y
que la derivada segunda de nuestra función es continua y no nula en un entorno de x0. Si esto es así, entonces el criterio de la derivada segunda enuncia lo siguiente. Por un lado, si la derivada segunda evaluada en este punto crítico estacionario es mayor que 0, diremos entonces que nuestra función presenta un mínimo relativo en x igual a x0. O bien, si en el punto crítico estacionario la derivada segunda toma valor negativo, diremos que nuestra función presenta un máximo relativo en x igual a x0. Debemos tener en cuenta que hay dos situaciones en las cuales este criterio no define o no es concluyente. Vamos a suponer que f' en x0 vale 0, es decir que estamos en un punto crítico estacionario, y entonces evaluamos la derivada segunda en ese punto crítico y nos da 0. Entonces, este criterio no es concluyente, por lo cual no nos sirve para determinar si en x0 existe o la función presenta o no un máximo o un mínimo relativos. Otra circunstancia en la cual el criterio no va a ser de utilidad es en aquellos valores donde no está definida nuestra derivada segunda. Entonces, si la derivada segunda no existe en este punto crítico estacionario x0, diremos entonces que el criterio no es concluyente, y en ambos casos deberemos de recurrir al criterio de la derivada primera. Fíjense que el criterio de la derivada primera, además de permitirme clasificar o no el punto crítico en máximo relativo y mínimo relativo, además me permite trabajar con la monotonía, porque como está trabajando con el signo que tiene la derivada a izquierda y a derecha del punto crítico, además de permitirme la clasificación, me va a permitir conocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función. Para hacer una interpretación geométrica del criterio de la derivada segunda, todavía nos falta dar una definición, que es la definición de concavidad y convexidad de una función. De todas maneras, que ese es el tema del próximo video, vamos a hacer un repaso por el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda nos decía que teníamos que saber que nuestra función presentaba un punto crítico estacionario en un valor x0 perteneciente al dominio. Eso significaba que la derivada primera evaluada en el punto crítico valía 0, y además sabíamos que la derivada segunda de nuestra función era continua y no nula en un entorno de este punto crítico. Entonces, si la derivada segunda en el punto crítico estacionario tomaba signo positivo, eso me permitía clasificar al punto crítico como un mínimo relativo. Si en cambio la derivada segunda evaluada en el punto crítico estacionario tenía signo negativo, eso me permitía clasificarlo como un máximo relativo. Y en los dos casos siguientes, el criterio no era concluyente y debíamos recurrir al criterio de la derivada primera, que es aquellos casos en donde la derivada segunda evaluada en el punto crítico estacionario es nula, o la derivada segunda en x0 no está definida. El próximo tema nos va a permitir darle una interpretación geométrica a este segundo criterio.